Hola, hola, mis personitas bellas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para pasar un ratito súper agradable juntos. Les doy la bienvenida a mi canal, su espacio seguro para fangirlear, comentar y analizar todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el aliento y nos hacen creer en el amor verdadero. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, a pesar del tiempo, sigue viva en nuestros corazones, una historia que nos demostró que la química en pantalla puede trascender la ficción y convertirse en algo real, algo palpable. Hablaremos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de Eda y Serkan, y de cómo su romance, aunque quizás ya no sea una realidad, sigue resonando en la memoria colectiva de miles, incluso millones, de fans alrededor del mundo. ¿Por qué, a pesar de los rumores, las confirmaciones y las rupturas, seguimos hablando de ellos? ¿Qué tenía esa pareja que nos enganchó tanto? ¿Será que su actuación fue tan convincente que nos costó separarlos de sus personajes? ¿O quizás había algo más, algo genuino, que se filtraba a través de la pantalla y nos hacía suspirar? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar su historia, sus momentos más icónicos, las razones por las que creemos que su amor sigue siendo tan especial para nosotros, y también, claro, vamos a intentar entender por qué al final, sus caminos tomaron direcciones diferentes. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema jugoso, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y de mis fangirleos sin filtro, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo porque créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y por supuesto denle un me gusta a este vídeo si están tan emocionados como yo de revivir esta historia de amor que nos marcó a tantos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hande y Kerem. Eda y Serkan. Dos nombres, dos mundos que se cruzaron en el set de Senkalkapm, una serie que sin duda alguna, marcó un antes y un después en la historia de las novelas turcas. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No era solo una buena actuación, era algo más. Era esa chispa, esa conexión que no se puede fingir, esa mirada que lo dice todo. Recuerdo perfectamente los comentarios en redes sociales durante la emisión de los primeros capítulos, pero qué química. Es que se miran con unos ojos. Y así poco a poco la fantasía comenzó a mezclarse con la realidad. La historia de amor entre Eda Yildiz, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo, nos atrapó desde el principio. El cliché del enemies to lovers funcionó a la perfección, pero la magia radicaba en cómo Hande y Kerem interpretaban a sus personajes. Lograron transmitir la vulnerabilidad de Eda, su pasión, su alegría, y también la frialdad de Serkan, su miedo a mostrar sus sentimientos, su necesidad de controlarlo todo. Pero más allá de la historia, lo que realmente nos cautivó fue la relación entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Las fotos que compartían en sus redes sociales, los vídeos detrás de cámaras, las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices. Todo apuntaba a que su amor había trascendido la ficción. Y cuando finalmente lo confirmaron, fue como si nuestros sueños se hubieran hecho realidad. Eda y Serkan eran reales. El amor existía. La magia de la televisión se había materializado. Recuerdo perfectamente cuando anunciaron su relación. Fue un bombazo en las redes sociales. Todo el mundo hablaba de ello. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación no paraban de publicar noticias y fotos de la pareja, y nosotros, los simples mortales, suspirábamos al verlos juntos, felices y enamorados. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales. Parecía que su amor era indestructible. Y quizás lo era en su propio universo, en su propia realidad. Pero como en toda historia, incluso en las de amor más perfectas, siempre hay obstáculos. Y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. Los rumores de crisis comenzaron a surgir meses después de confirmar su relación. Se decía que las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las diferencias de personalidad estaban pasando factura. Al principio intentamos ignorarlos, aferrándonos a la idea de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Pero lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. Hande y Kerem se separaron. La noticia fue devastadora para muchos fans. Era como si se hubiera roto un pedacito de nuestro corazón. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, tan feliz, hubiera terminado separándose? La decepción fue grande, pero también la comprensión.
Entendimos que al final, Hande y Kerem eran personas reales, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Y que a veces el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. Pero a pesar de su ruptura, el amor entre Hande y Kerem sigue vivo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque su historia nos demostró que la magia existe, que la conexión es posible, y que, aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre podemos aferrarnos a los recuerdos y a los momentos felices que compartimos. Creo que una de las razones por las que su relación sigue siendo tan especial para nosotros es la autenticidad que transmitían. No se escondían, no intentaban aparentar algo que no eran. Se mostraban tal cual eran, con sus virtudes y sus defectos. Y esa honestidad es lo que nos conectó con ellos a un nivel más profundo. También creo que su éxito como pareja se debió a la gran química que tenían. No solo como actores, sino también como personas. Se complementaban a la perfección, se hacían reír, se apoyaban mutuamente. Y esa conexión se notaba en cada escena que interpretaban, en cada foto que compartían, en cada entrevista que concedían. Además, la historia de amor entre Eda y Serkan fue una inspiración para muchos. Nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que las diferencias pueden superarse y que al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y aunque la relación de Hande y Kerem haya terminado, el legado que dejaron sigue vivo. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor y nos demostraron que la magia de la televisión puede trascender la ficción. Es cierto que al principio nos costó separarlos de sus personajes. Era difícil ver a Hande y a Kerem como personas individuales, sin asociarlos con Eda y Serkan. Pero con el tiempo aprendimos a apreciar su talento individual, sus proyectos profesionales y sus nuevas etapas en la vida. Hande ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que han cautivado al público. Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actor y su pasión por el cine. Y aunque ya no estén juntos, siempre los recordaremos como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo reír y que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿será que todavía existe una pequeña esperanza de reconciliación? Esa es la pregunta que muchos fans se hacen. Y la verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá si sus caminos volverán a cruzarse. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, recordando los momentos felices que compartieron y celebrando el legado que dejaron. Porque al final el amor en todas sus formas, siempre es algo que vale la pena celebrar. Y hablando de celebrar, creo que es importante reconocer el impacto que tuvo Senkalkapm en la cultura popular. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. Fue traducida a múltiples idiomas, adaptada en diferentes países y generó una legión de fans que siguen apoyando a Hande y a Kerem hasta el día de hoy. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Y lo hizo de una manera fresca, divertida y emotiva. Los personajes eran carismáticos, la trama era adictiva y la química entre Hande y Kerem era inigualable. Además, Senkalkapm fue un escaparate para la cultura turca. Mostró la belleza de Estambul, la riqueza de su gastronomía, la calidez de su gente y la importancia de sus tradiciones. Y eso contribuyó a promover el turismo y a generar un mayor interés por Turquía en todo el mundo. Pero volviendo a Hande y Kerem, creo que es importante destacar su profesionalismo y su dedicación. A pesar de las presiones mediáticas y de los rumores de crisis, siempre se mostraron comprometidos con su trabajo y entregaron actuaciones impecables. Se nota que ambos son apasionados por lo que hacen y que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Y eso es algo que sus fans valoramos mucho. También creo que es importante reconocer su humildad y su sencillez. A pesar de ser dos de las estrellas más grandes de Turquía, siempre se han mantenido con los pies en la tierra y han mostrado un gran respeto por sus fans. Siempre se han tomado el tiempo para interactuar con sus seguidores en redes sociales, para responder a sus preguntas y para agradecerles por su apoyo. Y eso es algo que los hace aún más especiales. Y por último, pero no menos importante, quiero destacar su generosidad y su compromiso social. Ambos han participado en diferentes causas benéficas y han utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la salud, la educación y el medio ambiente. Han demostrado que son personas comprometidas con el mundo y que quieren hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Y eso es algo que los convierte en verdaderos ejemplos a seguir. Así que en resumen, la historia de Hande y Kerem sigue viva en nuestros corazones por muchas razones. Porque su amor fue real, porque su química fue innegable, porque su historia nos inspiró y porque su legado perdura. Y aunque ya no estén juntos, siempre los recordaremos como una de las parejas más icónicas de la televisión turca.
Ahora, hagamos un breve repaso de lo que hemos hablado hoy. Primero, exploramos la magia de la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como fuera de ella. Vimos cómo su química y autenticidad nos cautivaron y nos hicieron creer en el amor verdadero. Luego analizamos las razones por las que su historia sigue resonando en nuestros corazones, a pesar de su ruptura, destacando su profesionalismo, humildad y compromiso social. Finalmente, reflexionamos sobre el impacto de Senkalkam en la cultura popular y el legado que Hande y Kerem dejaron como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y ahora sí, personitas bellas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por estas historias de amor que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por escuchar mis fangirleos y por ser parte de esta hermosa comunidad. Ustedes son los mejores y me siento muy afortunada de tenerlos como seguidores. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem. ¿Creen que su amor fue real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su momento favorito de Eda y Serkan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y también, si tienen alguna sugerencia de tema para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Me encanta saber qué les interesa y qué les gustaría que analizara. Recuerden, la vida es demasiado corta para no fangirlear, para no soñar y para no creer en el amor. Así que vivan intensamente, amen con pasión y nunca dejen de perseguir sus sueños. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.